Buenos días, iglesia. Buenos días, amado oyente, que hoy has dispuesto en tu corazón el poder estar preparado hoy para este mensaje que Dios tiene preparado para tu vida, para tu corazón. Hoy te pido que antes que inicie la predicación, pues en el amor en Cristo, te invito a que tengas tu Biblia ya dispuesta, tu cuaderno, tu pluma, para que podamos hoy ir anotando aquella parte que Dios hable a tu vida. Recordemos que estamos viendo la primera carta a los tesalonicenses. Entonces vamos a continuar en esta parte de nuestra predicación del estudio, y te invito a que cierres tus ojos, te invito a que hoy inclines tu rostro y pongas en las manos de Dios hoy este tiempo tan hermoso, lleno de adoración y alabanza para el Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias te damos, Señor, porque hoy nos permite estar reunidos en casa, nos permites hoy poder escucharte. Te pedimos que tú obres hoy en nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo el que toque hoy mi vida, Señor, que la santifique, Padre, que la renueve día con día, Señor, hasta que el día sea perfecto. Te damos hoy a ti la honra y darnos, Señor, hoy el corazón entendido, el corazón humilde y manso que tú hoy nos pides, nos demandas para poder hoy escucharte a ti, solo a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy ya 31 de mayo, prácticamente el último día del mes. Ya en unas horas terminaremos el quinto mes del año, y creo que sería bueno para que también te des un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, un tiempo donde permitas que el Espíritu Santo hable a tu vida y puedas hacer un recuento de lo que en estos casi 150 días que han transcurrido en lo que va del año, pues puedas tú realmente ver qué parte de tus propósitos, de tus objetivos, ya terminaste, ya pudiste darle como tarea terminada, y cuáles están pendientes. O tal vez algunos no ni siquiera han sido empezados. Entonces hoy te invito para que lo hagas. Entonces, ya nuevamente regresando ya ahora sí a la predicación de hoy, vamos entonces al capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ver el versículo 2 y 3, y vamos a ponerle como título a esta predicación: las virtudes de la iglesia. Las virtudes de la iglesia. Y yo siempre he creído, desde que tengo a Jesús en mi vida, que no existen las casualidades ni las coincidencias. Quiero decirte, amado hermano, amada hermana, amado oyente, no existen las casualidades ni las coincidencias. Para mí solamente existen las diosidencias, porque Dios tiene el control de todo, de todo. Y justamente parte de la predicación tiene que ver lo que va a suceder el sábado a las 5 de la mañana. ¿Qué va a suceder? Vamos a estar muchos en un mismo sentir, orando, 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 orando. Es la única manera para decirle a Dios: mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis hijos dependen solo de ti, Señor. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice hoy el apóstol Pablo en esta carta, en el versículo 2 y versículo 3. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que no hay coincidencias ni casualidades. Justamente estamos viendo este pasaje porque siempre también tenemos que aprender algo, que cuando los días de predicación, el primer día de la semana, Dios habla porque va a pasar algo en esa semana. Y Dios va a poner a prueba lo que Dios ya te dijo, ya Dios te avisó. Y ya depende de cada uno de nosotros el que lo lleve a cabo o no, el confiar y obedecer a Dios. Eso depende de cada uno. Pero aquí dice Pablo en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, amado hermano, hermana? ¿Qué dice ahí, amado oyente? Dice de nuestras oraciones, en nuestras oraciones. Pero dice antes, en el versículo, damos siempre gracias a Dios. Si te das cuenta, está hablando en plural. Damos siempre gracias a Dios. Y quiere decir que no solamente Pablo oraba por la iglesia, por los hermanos, sino también sus colaboradores. Por eso está hablando en plural, porque se está refiriendo a Silvano y a Timoteo, porque fueron los que lo acompañaron en el segundo viaje misionero a Tesalónica. Entonces, aquí dice que damos siempre gracias a Dios. Y gracias viene del griego charis, con J, charis, y significa gratitud por la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. Eso significa charis. Eso significa gracias, gratitud por la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, en el corazón del creyente, del corazón del cristiano. Entonces tenemos que dar hoy siempre gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Y yo preguntaría si en algunas cosas o en ciertas cosas. No, hermano, no, hermana. Tenemos que ser agradecidos con Dios en todo porque es su voluntad. Porque es su voluntad. ¿Tú sabías que realmente hoy Dios demanda que seamos agradecidos? Porque es su voluntad. Acompáñame entonces, ahí mismo en esta carta, en el capítulo 5, versículo 18. Ahí mismo, en ese mismo libro de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo. Nuevamente Pablo vuelve a repetir lo mismo, dad gracias en todo, gracias en todo. Por lo que estás viviendo, por tu familia, por tu hogar, por las cosas materiales, por tu salud, por el sustento, por tantas y tantas cosas que hoy puedes agradecer a Dios, porque hoy te levantaste con vida, porque hoy miras, porque hoy puedes escuchar, porque hoy puedes hablar, porque hoy tienes a alguien que está cerca de ti, hoy tienes una iglesia, hoy eres parte de su cuerpo, de Cristo. O sea, tienes que hoy de verdad aumentar en ti, crecer en ti la oración y darle gracias a Dios en todo. Y dice aquí entonces, nuevamente en el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí la palabra voluntad viene del griego telema, con TH, telema, y significa decreto. Significa decreto. Entonces Dios está demandando. Por eso el verbo dad es un verbo imperativo, es un decreto, una orden.
Entonces, realmente seamos agradecidos con Dios y con la gente, con tus hermanos, con la familia de la fe. Las Escrituras hablan de acciones de gracias. Las Escrituras hablan de acciones de gracias. Y la acción de gracias es la expresión de reconocimiento por las bendiciones recibidas. Eso significa acción de gracias. Anótalo, porque seguramente esto te va a ayudar para que tú puedas explicarlo después que alguien te pregunte: oye, ¿a qué se refiere la Biblia cuando hablamos o leemos acción de gracias? Es la expresión de reconocimiento por las bendiciones recibidas. Y hemos aprendido que la bendición viene de parte de lo alto, del Padre de las luces. De Él vienen las bendiciones. De Él vienen los regalos. Entonces tienes que hoy darte cuenta de que hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Y vamos a ver algunas, no todas, porque yo creo que si tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, hay muchos que le dieron gracias a Dios siempre. Pero vamos a ver algunas por las cuales tendríamos que ser muy agradecidos. Pero primeramente, no se te olvide, porque la salvación tuvo un precio. Porque a Dios le costó eso, darte o regalarte la salvación. Le costó la vida de su Hijo, de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que con eso, el ser agradecidos, el que podamos hoy ocuparnos de vuestra salvación con temor y temblor, como dicen las Escrituras, es realmente reconocer lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo por amor a nosotros en el altar de la cruz. Ay, hermano, de verdad, sí, anhelo que hoy que me estás hoy escuchando, que realmente hoy puedas agradecerle por la salvación, por la vida eterna que ya Cristo nos ofreció en ese altar de la cruz. Pero vamos a ver algunas razones por las cuales tenemos que darle gracias a Dios. Y quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Aquí Pablo le dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, dice: así que, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Qué te da Dios? ¿Qué nos da Dios? Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es bien importante esto, amados. Por eso Dios demanda un conocimiento vivencial, no intelectual. Espero que no te estés durmiendo esta mañana y que realmente hoy pongas atención en lo que Dios está diciendo para que tú anotes. Aquí dice que Dios nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando realmente hemos aprendido a tener un conocimiento vivencial, un conocimiento íntimo en el día a día, cuando paso tiempo en el lugar santísimo, Él me va a dar la victoria. Y la victoria ya la tenemos en Cristo Jesús. La victoria ya la tienes porque Él ya prometió vida eterna. Y por eso somos victoriosos a través de Él. Entonces dice aquí que Dios nos da la victoria. Cristo ya venció a Satanás. Cristo ya venció al mundo. Cristo ya venció el pecado. Cristo ya venció la muerte. Y Él ya nos dio la victoria.
Y tienes que darle gracias a Dios por eso. Porque no es cualquier victoria, es una victoria que viene de lo alto para permanecer con Cristo en la eternidad. También dice las Escrituras, ¿por qué tenemos que darle gracias? Y aquí quiero que me acompañes a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Ahí adelantito, unas cuantas hojas, o la primera hoja, dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y dice el apóstol Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué le damos gracias a Dios? Porque también nos lleva siempre, siempre. La palabra siempre significa continuo, no se detiene, es continuo esta acción en triunfo. Y tú y yo somos triunfadores en el día a día en Cristo Jesús. Tan solo tienes que creerlo. Y aquí mismo, en la palabra que dice que se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, la palabra manifiesta viene del griego faneró, con doble O al final, faneró. Y dice que significa, esta palabra de manifiesta, en el griego faneró, significa ponerme en evidencia, demostrar, mostrar. Entonces, cuando tú estás de triunfo en triunfo, tú muestras hoy ese triunfo ante los ojos de aquellos que hoy te están observando. Cuando te mantienes firme en el día malo, cuando eres probado y sales triunfador en esa prueba, cuando eres probado bajo esa tentación de Satanás o de tu concupiscencia y Dios te lleva al triunfo porque mantuviste firme tu fe en Él. Y él mismo dice de olor agradable, olor fragante, dice en todo lugar el olor de su conocimiento. La palabra conocimiento aquí viene del griego egnosis con G anterior, egnosis, y significa el poder del conocimiento, la inteligencia, la comprensión. Entonces nosotros necesitamos hoy crecer en el conocimiento, en la inteligencia, en la comprensión de la palabra de Dios. Y entonces dice que Él nos llevará de triunfo siempre en Cristo Jesús. Regresando nuevamente a la primera carta de los Tesalonicenses, en nuestros versículos clave, que es el 2 y 3, dice que Pablo y sus colaboradores agradecen a Dios por todos los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Pablo y Silvano y Timoteo y seguramente mucha gente que había dejado en su anterior viaje, cuando él inicia este segundo viaje misionero. Recuerden que su ministerio de Pablo, de Silas y de Timoteo eran misioneros, porque tenían una misión: ir a levantar iglesias, ir a predicar el evangelio. Entonces dicen que se ponían hoy todos en un mismo sentir, agradeciendo a Dios por cada creyente de la iglesia de Tesalónica. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuántas veces oras por tu iglesia? Bueno, vamos un poquito más para allá. ¿Te sabes el nombre de tus hermanos de la iglesia? ¿Sabes cómo se llama el esposo, la esposa y los hijos? Digo, no está mal que tú digas 1, 2, 3 por todos mis compañeros. Pero sí es importante que nos aprendamos hoy con quién convivo, quién es mi familia. ¿Cómo se llaman? No dice la Biblia que Pablo decía el nombre de cada uno de ellos.
Pero seguramente Dios te invita a esa parte, a que conozcas quién es tu hermano, quién es tu hermana. Y a veces con tristeza nos damos cuenta que no conocemos hoy a la iglesia que acudo, a la iglesia que estoy, a la iglesia que pertenezco. Porque no he tenido suficiente tiempo o el amor suficiente para poderme acercar a mi hermano o a mi hermana y preguntarle su nombre. Y aquí entonces nos está enseñando Pablo, el apóstol Pablo, que ellos realmente agradecían a Dios por todos los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Y vemos varias de sus cartas de Pablo que no solamente hablaba a la iglesia agradecía a Dios por la iglesia de Tesalónica. También, si vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 8, esto era muy de Pablo. Era parte de su personalidad, de este apóstol, ser un apóstol agradecido con Dios. Y aquí dice en Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Ser ejemplo de fe. Somos una iglesia de fe. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Qué tan importante es orar unos por otros. Por eso hoy tenemos una gran oportunidad para que el día sábado 5 de la mañana estés orando por tus hermanos de la fe. Y no solamente es porque sea el primer sábado del mes, como lo hemos hecho ya de varios tiempo atrás, sino porque es un mandato. Orad sin cesar. Y orad viene del verbo otra vez imperativo, una orden. En todo momento hay que estar orando al Señor. Pero aquí está hablando Pablo específicamente con sus colaboradores, que estaba orando por la iglesia, por cada uno de ellos. En el libro de Hechos, capítulo 12, en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5, acordémonos que Jacobo, apóstol, fue muerto, fue asesinado, y Pedro fue encarcelado. Y cuando la iglesia supo que Pedro había sido detenido y llevado cautivo a la cárcel, vean lo que dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así como tú tendrías que hacerlo el día de hoy. Estar orando por tu iglesia completa o estar orando por los hermanos que tú sabes que están pasando por momentos difíciles. Tal vez todavía hay mucha gente que en este momento, estoy hablando gente cristiana, gente creyente, gente que ha decidido entregar su vida a Cristo, todavía sigue siendo engañada por Satanás a través del miedo y el pánico, a través de los temores. Tú tendrás que estar orando por aquellos hermanos en el mundo, no solamente de tu iglesia local, sino por la iglesia total, por el cuerpo de Cristo, para que aquellos hermanos, hermanas, que aún todavía en su madurez no han confiado plenamente en el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que a través de tus oraciones puedas ayudar a contribuir que esa fe no falte en las pruebas. Entonces el orar unos por otros es muy, muy, muy importante. Y la palabra oraciones viene del griego prosuge.
oración grupal como iglesia. Es una oración grupal como iglesia, a eso se refiere. Entonces, regresando nuevamente a la primera carta a los tesalonicenses, dice que daban gracias a Dios por todos, hacían memoria por todos en sus oraciones. Yo te pregunto hoy, ¿cómo oramos? ¿Cada cuándo oramos? ¿Por qué oramos? ¿Y qué oramos? Lo voy a repetir porque para mí es importante esto, que tú te lo preguntes antes de iniciar una plática con Dios. ¿Cómo voy a orar? ¿Cada cuándo lo voy a hacer? ¿Por qué voy a orar? ¿Qué voy a orar? Simplemente decimos: Señor, bendice a la iglesia, Señor, bendice a mi hermano, amén. Eso no es una oración. Eso es simplemente cumplir con una oración. Porque una oración viene de lo que tú sientes en tu corazón, y es lo que ve Dios, lo que viene de tu corazón, no de tu boca. Porque dicen las escrituras que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es tu oración el día de hoy? ¿Qué tan intensa? ¿Qué tan verdadera? ¿Qué tan profunda puede ser tu oración? Y no estoy hablando porque tengas que usar tecnicismos, palabras elocuentes, grandes, grandiosas. No, Dios ve lo que viene de tu corazón. Dios escucha lo que viene de tu corazón. Cuando Pablo oraba, da ejemplos de su oración. A mí me impacta mucho cómo oraba Pablo. Y como ejemplo podemos verlo en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Veamos un ejemplo realmente grande de oración que hacía Pablo. Un alto grado de oración. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Es un libro antes de la primera carta a los tesalonicenses. Y dice así, versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esas son las oraciones de Pablo. Era exactamente específico. ¿Qué estaba orando? ¿A quién estaba orando? ¿Por qué estaba orando? ¿Qué te puede mostrar hoy Dios por lo que se tiene que estar orando el día de hoy? Y tal vez voy a hacer una pausa, voy a hacer un paréntesis. Mucha gente se la pasa orando al Señor que se acabe ya pronto esto. Hermano, es una mala oración, es una oración incorrecta. Dios no se sujeta a tu voluntad, nosotros nos sometemos a su voluntad. Una oración correcta sería: Señor, que a través de lo que estamos hoy viviendo, mucha gente doble rodilla delante de ti y te acepte como tu Señor y Salvador. O yo pregunto, ¿qué no son tus oraciones hoy en día de aquella gente que tú amas y que aún todavía se resiste en creer en Jesús? ¿No quisieras ver a tus hijos, o al hijo que falta, o al esposo, o a la esposa, o tu mamá, tu papá, qué sé yo, doblar rodilla delante de Cristo? Y si Dios está permitiendo que a través de estos momentos mucha gente llegue a Cristo, ¿por qué le decimos que ya pronto se acabe esto? Eso es una oración egoísta, amado. No una oración de amor, de agradecimiento por aquellas almas que estaban perdidas y que hoy Dios las ha rescatado. Es buen tiempo de que realmente meditemos qué estoy orando, cómo estoy orando, qué le estoy pidiendo a Dios.
No solamente pidamos para nuestros deleites, pidamos para que Dios se manifieste en gloria y alabanza en todo lo que Él ya tiene previsto aquí, en este lugar, en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos. Dios se quiere manifestar con poder en cada una de tus áreas de tu vida. Y si este momento para ti está siendo un momento importante donde Dios está hablando a tu corazón, dale gracias a Dios, que a través del Espíritu Santo te está diciendo dónde tienes que fortalecer tu vida, porque todos tenemos áreas de oportunidad. El que me diga que no es cierto es mentiroso. Todos tenemos áreas de oportunidad, desde el pastor hasta la oveja. Pero muchas veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo porque somos todavía arrogantes, soberbios, porque pensamos que no necesitamos a Dios, porque no necesitamos que Dios nos hable en nuestra vida y queremos todavía seguir haciendo nuestra propia voluntad. Entonces hoy te dejo, esta mañana, ahí donde tú estás, la forma en que estás orando. Y cada cuando tienes que estar orando. Y si la palabra dice orad sin cesar, tienes que orar en todo momento. Habrá momentos en que te puedas postrar. Habrá momentos que te puedas arrodillar. Habrá momentos que a lo mejor orarás en el transcurso de tus actividades diarias. Pero lo importante es que realmente Dios ocupe el primer lugar en tu mente, en tu alma, en tu corazón y en todas tus fuerzas. Creo que es mucha hoy la intención de este mensaje de parte de Dios. El que tú y yo realmente meditemos en vuestros caminos, si realmente hoy mi vida está llena de agradecimiento. Entonces, regresando nuevamente a la primera carta de los Tesalonicenses, vamos al versículo 3. Vamos al versículo 3. Y dice Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces no solamente pedía que tendríamos que estar orando unos por otros, sino también decía que nos debemos acordar sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a comenzar a ver entonces las virtudes de la iglesia. Aquí ya está mencionando ya Pablo algunas virtudes que como iglesia tendríamos que empezar a trabajar. Pero si tú no trabajas desde casa, desde tu corazón, ¿cómo puedes entender que la iglesia va a producir a través del Espíritu Santo estas virtudes? Entonces, primer punto que dice Pablo, hagamos memoria de todo aquello que nos produzca agradecimiento. Hagamos memoria de todo aquello que nos produzca agradecimiento, que nos produzca edificación, armonía, unidad, fortalecimiento, restauración, todo eso que venga a la memoria y que te ayude realmente a poner unidad en tu vida y con los otros, con tu semejante, a restaurar hoy tus relaciones, a edificar hoy tu matrimonio. En todo esto hay que empezar a hacer memoria. ¿Qué fue lo que fue exitoso a través del Espíritu Santo en tiempo pasado? Y que hoy puedas tú recordar, memorizar. Y esto puede ser una gran ayuda para que tú sigas caminando, corriendo la carrera de la fe. Entonces la primera virtud que habla Pablo en el versículo 3 dice que de la obra de vuestra fe.
de la obra de vuestra fe. Y significa evangelizar. Que como iglesia tenemos que llevar esta virtud al exterior, no al interior de la iglesia. Tú evangelizas a aquel corazón que no conoce de Cristo. Tú llevas el evangelio, llevas las buenas nuevas a aquel corazón que está necesitado de Cristo. Y tenemos muchos ejemplos de que cuando realmente inicia la iglesia primitiva, en el día Pentecostés, acordémonos de lo que Pedro empezó en sus predicaciones a hablar, y hablaba de la vida y obra y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque hay un propósito en todo esto. Vamos, acompáñame a Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Aquí Pedro está predicando. Aquel día Pedro estaba predicando, estaba dando el mensaje de salvación. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro estaba hablando de la salvación. Pedro estaba evangelizando a esas personas, y dice más adelante que se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Yo quisiera tener el denuedo, el poder de poder evangelizar a esas gentes. Y tal vez sí, por eso hoy a través de los medios de electrónicos, redes sociales, hoy la predicación está llegando a más partes, a más lugares. Y no soy el único pastor, muchos pastores en el mundo están predicando las buenas nuevas de Cristo. Ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 19. Vuelve Pedro a decir: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de aliento. Eso significa refrigerio, tiempos de aliento. Tú tienes que enseñar hoy a la gente que hoy está perdida, a la gente que hoy está muerta en el pecado, por el pecado. Tienes que llevar su vida a Cristo a través de un verdadero arrepentimiento. Acuérdate muy bien que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, cambio de mente, cambio de vida. No puede cambiar tu vida si antes no cambia tu mente. No puede cambiar tu estilo de vida si antes no cambia tu manera de pensar. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la voluntad agradable y perfecta de Dios. Todo comienza en la mente, en ese cambio, en esa regeneración, en ese nuevo nacimiento, que es a través del Espíritu Santo y su palabra. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es un don, la salvación es un regalo que viene de parte de Dios a través de la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, regresando nuevamente a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. De la palabra obra es importante aprenderlo en griego. La palabra obra es argón, así como suena, y significa trabajar, laborar, hacer. Cuando tú evangelizas, tú estás trabajando para el Señor.
Cuando tú llevas la palabra, tú estás trabajando para el Señor. Pones tu fe en acción y vas y predicas, y vas y evangelizas, y vas y compartes. Y estás preparado para todo momento que sea necesario que tú hoy lleves a la persona que Dios esté agendando a tu vida. A lo mejor la tienes muy cerca de ti, a lo mejor está al lado tuyo y nunca le has compartido de Cristo. Tal vez hoy hay personas que te frecuentan en tu casa y tú sabes que son gente que no está en Cristo, que no conoce a Cristo. ¿Qué te ha detenido para compartirle? ¿Por qué no lo haces? ¿Por flojera? ¿Por desidia? ¿Porque no te importa? ¿O por ignorancia? Todo esto es pecado, amado, ante los ojos de Dios. Si no sabes, pregunta, esfuérzate, aprende, estudia, escudriña y deja que el Espíritu Santo, en su poder y comunión contigo, te enseñe a hacer las cosas. Al final es el que va a hablar en ese momento a través de ti para ese corazón sediento de Cristo. Por eso admiro yo mucho a la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia que realmente estaba trabajando para el Señor, estaba evangelizando a mucha gente a través de la palabra, de las Escrituras. Por eso dice ahí Pablo que daba gracias, acordándose de lo que estaban haciendo ellos, de toda obra de vuestra fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es creer, confiar, es obedecer. Eso es fe. Ellos estaban trabajando en la fe a través de obras en Cristo Jesús. Porque también hemos aprendido, de acuerdo a lo que dice Santiago en el capítulo 2, Santiago en el capítulo 2, versículo 14, Santiago capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces yo pregunto, si tú tienes una fe salvadora en Cristo, esa misma fe, ese mismo confiar, en ese pensar que Dios tiene todo el poder, toda veracidad, y esa fe es confiar en Cristo, entonces por consiguiente tiene que producir esa fe obras, que significa obediencia. Tú no puedes hablar de que tienes fe en Cristo si no hay una fe que lo respalde. Versículo 17 ahí mismo, en Santiago 2, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hoy debes de preguntarte a cuánta gente has llevado a Cristo. ¿Hace cuánto fue la última vez que tú le predicaste a alguien a Cristo y fue ganado al reino de Él? Y lo digo por vergüenza o para vergüenza de muchos que tienen mucho tiempo en caminar con Cristo y tal vez nunca has llevado a alguien a Cristo. Y esa es una fe muerta. ¿Cómo puedo yo hablar de Cristo? ¿Cómo puedo hablar de mi suprema autoridad, de mi Señor, de mi Salvador, del ungido de Dios, y no poderlo llevar al corazón de la gente sedienta de Él? No puede ser. No te engañes. Debe de producir esa fe en ti, buenas obras, buenas acciones. Y aquí esta iglesia lo estaba demostrando. Por eso decía Pablo: me acuerdo, tengo memoria de su obra en la fe. Hoy tenemos que pensar en esa parte nosotros como iglesia también. Este llamado también es para la iglesia, Agua de Vida,
como muchas iglesias locales, que solamente es el alimento interno, pero no produce fruto. Y hay muchas ovejas gorditas, chapeaditas, pero no dan obras, no van evangelistas, no comparten el alimento que todos los días Dios te da. Vamos por la segunda virtud. Vamos a regresar nuevamente a nuestro pasaje clave en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Lo voy a volver a leer, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Segunda virtud, del trabajo de vuestro amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y mucha gente de repente dice, pastor, es un sentimiento, es una emoción. Y yo quiero decirte que eso es una respuesta errónea, una respuesta equivocada. Porque de acuerdo a las Escrituras, amor, la palabra amor, no es un sentimiento. La palabra amor es Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Ahí anótalo, no me voy a ir a la cita directamente, pero anótame, créeme. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Ahí lo dice claramente, porque Dios es amor. Entonces, realmente estás trabajando para Dios, tiene que ser con amor. Tiene que ser con amor, necesariamente, no es opcional, porque Dios es amor, porque además es la ley de Cristo. Ya no vivimos bajo la ley de Moisés, hoy vivimos bajo la ley de Cristo. ¿Y Cristo qué nos enseñó? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús siempre habló de amor. Él cuando predicaba y enseñaba lo hacía con amor. Y por todas las regiones que Cristo caminó, predicó amor, predicó el amor, porque Él es amor. No predicaba un amor, Él es el amor, Él es la fuente de amor. Y también aquí ha sido claro la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Y para muchos ya es un pasaje que creo que ya lo tienes más que aprendido o memorizado. Pero aquí Pablo nuevamente le dice a los Corintios, en la primera carta de él, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Tú no puedes estar trabajando para el Señor sin amor, porque serías como este ejemplo que pone aquí, como un metal que resuena o címbalo que retiñe, que no hay armonía, se escucha horrible. Aquí la palabra amor, escucha bien, a la que se refiere Pablo en este versículo de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, es el amor ágape. Es el amor ágape, en griego es ágape, es un amor plural. Es amor plural, es amor de iglesia. Pero yo no puedo decir que en mi iglesia hay amor si yo no tengo amor. Porque yo soy parte de la iglesia, tú eres parte de la iglesia. Y si quieres que realmente hoy mucha gente pueda recordar tu iglesia, tiene que ser a través del amor que tú profesaste y aparte produjiste como una obra preciosa en alabanza a Cristo. No solamente es hablar del amor, hay que tener el amor. Por eso yo estoy convencido
que a Cristo no se le predica, a Cristo se le vive. No prediques el amor, vive el amor. Y mucha gente, al ver ese fruto en tu vida, te vas a dar cuenta que mucha gente va a preguntar, ¿qué tienes tú que no tengo yo? Y la respuesta sería, tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Entonces, para Pablo y sus colaboradores era sorprendente ver cómo estaban trabajando esta iglesia en el amor. No solamente en su propia iglesia, sino fuera de la iglesia. Y la palabra trabajo, ahí mismo, la palabra trabajo viene del griego kopos con K. Kopos, así como suena, kopos, como si dijeras copos de nieve, pero es con K, kopos. Y significa esforzarse, sin reducir la fuerza. O sea, era una iglesia incansable. Una iglesia que estaba trabaje y trabaje y trabaje, no solamente, fíjense, con fe, sino con amor. Hoy, ¿cómo trabajas? Hoy, ¿cómo lo haces? Con fe. Lo que estás haciendo lo haces con fe. Lo que estás haciendo lo haces con amor. Y yo tomar algunos ejemplos que están aquí en las Escrituras, que yo creo que a muchos de nosotros nos han impactado. Está en la primera carta del apóstol Juan, tercera carta del apóstol Juan. Y aquí está hablando de un hermano de la iglesia, el hermano Gallo. No con doble L, sino con Y. Gallo, gallo con doble L es otra cosa. Es un animal que dice kikiriki. A eso no me refiero. Y aquí dice que el hermano Gallo estaba dando un buen testimonio. ¿Cuánto falta de verdad que nuestra iglesia, que la iglesia dé buen testimonio? Y aquí dice, en la tercera carta del apóstol Juan, versículos 5 al 8, dice, amado, fíjense bien cómo está hablando el apóstol Juan, como todo pastor que le servía a Jesucristo. Era una palabra muy común en los pastores en aquellos tiempos. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Fielmente te conduces, eres digno de toda confianza. Eres un siervo fiel, confiable. Especialmente a los desconocidos. Entonces, no solamente Gallo trabajaba en la iglesia, sino también trabajaba fuera de la iglesia. Muchas veces tú solamente trabajas en tu casa, pero fuera de tu casa el vecino no conoce que eres cristiano, porque te da vergüenza, porque te da pena decir que eres cristiano. Entonces eres un cristiano de la secreta. Y aquí nuevamente un hermano de la iglesia llamado Gallo estaba demostrando con testimonio que trabajaba no solamente fielmente al Señor dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Y es una invitación que hoy les hago a ustedes. En ese tiempo de resguardo, donde te estás realmente aprovechando en estudiar la palabra y hacerte de verdad una persona que Dios puede usar como un instrumento útil, santificado, preparado para toda buena obra, lo estés hoy aprovechando. Porque terminando esto, hay que trabajar afuera. Y no solamente por la comida que perece, sino por aquella comida que es para la vida eterna, que es la palabra de Cristo. Prepárate, es el tiempo de que tú te prepares. Cuando tú regreses nuevamente a tu iglesia, vienes con una actitud diferente, con un deseo diferente, con un sentir diferente. No solamente porque vas a llegar a ver a tus hermanos, a saludarlos, a abrazarlos, sino porque vas a manifestar este amor que Dios está demandando en tu vida, como cristiano, como creyente, como iglesia. Sigo leyendo versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Qué tan importante, amado, es tu testimonio
de amor en tu iglesia y fuera de ella, en tu casa. Mucha gente se le olvida no practicar el amor, no ejercitar el amor en casa. Y es el gimnasio espiritual, el primer gimnasio espiritual que Dios permitió en tu vida, tu familia, tu casa. Ahí tú y yo ejercitamos, practicamos el amor. Damos buen testimonio. Nuevamente voy a leer el versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminar como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Qué hermoso es que tú te puedas hoy dar este tiempo para que medites si realmente hoy tu trabajo a Cristo está siendo digno, un trabajo digno de servicio a Dios, no al hombre, a Dios, para que mucha gente al verte a ti continúe en su viaje, estimule su corazón, aliente su corazón, porque tú sabes que la vida cristiana está llena de pruebas y mucha gente se desalienta por la falta de paciencia. Pero tú, amado Hijo de Dios, lleno de amor y misericordia, vas a hacer que mucha gente se aliente a través de tu testimonio. Versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Hay que ver una gran diferencia del amor del mundo y el amor de Dios. El amor del mundo es a través de cosas materiales demostramos amor o se demuestran amor. Y aquí dice Dios que Él es amor. Versículo 8. Nosotros pues debemos escoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Cristo no es una verdad. Cristo no es una verdad. Cristo es la verdad. Eso tienes que aprenderlo muy bien. Cristo no es un camino, Él es el camino. Cristo no es una vida, Él es la vida. Nos tenemos que aprender esa parte nosotros. Y aquí lo que dice el apóstol Juan respecto al gran servicio que prestaba Gayo, era una dedicación con mucho esfuerzo. Era un hombre muy activo, no estaba sentado, no se la pasaba sentado. Estaba viendo dónde había necesidades para trabajar para el Señor. Vamos a ver la tercera virtud. Regresamos nuevamente entonces a nuestro pasaje clave, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Y dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Primera virtud, la obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor, segunda virtud. La fe y el amor, segunda virtud. Y de vuestra constancia en la esperanza. Y de vuestra constancia en la esperanza, tercera virtud. La esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra esperanza viene del griego elpis, así como suena, elpis, y significa esperar con anhelo, con toda confianza. Hoy yo te pregunto, ¿cuál es la esperanza que tú tienes? Porque yo quiero compartirte que mi esperanza está puesta en Cristo. Y yo estoy esperando que regrese Cristo por mí. Yo no sé cuál sea tu esperanza. Pero como dice aquí, yo realmente hoy estoy esperando con anhelo el regreso de mi Señor Jesucristo, porque viene por mí. Él subió al Padre, ascendió al Padre, como dice el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice que Él fue a preparar moradas.
y que si confiamos en Dios, tenemos que confiar también en Él. Porque si no hubiese moradas, Él no nos lo hubiera dicho. Estoy parafraseando el pasaje. Pero Él fue a preparar mi morada, fue a preparar tu morada y vendrá de nuevo por ti para llevarte a ella. Esa es mi esperanza. Esa es realmente mi esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Y dice entonces, nuevamente, y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces también habla de constancia. Y la palabra constancia viene del griego hupomoné, con J, hupomoné. Y significa soportar, resistir, soportar y resistir con alegría. No enojado, no triste, no melancólico, deprimido. Eso no viene de parte de Dios. Dice que tenemos que resistir, debemos soportar con alegría, perseverar, constancia, bajo los sufrimientos en fe y haber. Eso es lo que tenemos que aprender, ser constantes en la esperanza, bajo los sufrimientos, a través de la fe y el haber. Es inevitable que estemos hoy pasando por pruebas. La prueba es inevitable. Si eres cristiano, un seguidor de Cristo, tienes que aprender que las pruebas son inevitables. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y es exactamente lo mismo de lo que habla aquí Pablo. Paciencia, constancia, significa exactamente lo mismo. Viene del griego hupomoné, viene y significa aguantar, soportar, resistir. Pero de que Jesús viene, amado, viene. Y no está muy lejano hoy su regreso en las nubes por su iglesia. Creo que es la profecía más esperada de la iglesia, que Cristo venga por su iglesia para llevarla con Él. Creo yo que a través de este mensaje, lo que el apóstol Pablo quiso decir, quiso enseñar, realmente es que él y sus colaboradores se enseñaron a agradecer a Dios a través de ese esfuerzo, a través de esa fe, a través del amor y la esperanza de la iglesia. Hoy creo que también como pastor que también debo de agradecerle a Dios por los que colaboran aquí en la iglesia Agua de Vida. Porque ellos no pudieron haber sido esos colaboradores si Cristo no estuviera en su vida. Hoy Pablo nos está invitando que como iglesia tenemos que empezar a producir a través de la relación del Espíritu Santo, porque son estas virtudes de lo alto, no las puedes comprar, no las puedes producir humanamente. Tiene que venir de lo alto estas virtudes a través del Espíritu Santo. Pero yo creo que estas virtudes tendremos que trabajarlas nosotros, de manera personal y como iglesia. La oración tiene que ser continua. La oración tiene que ser continua y tiene que ser grupal. Ahí donde tú estás, con tu familia. Y cuando realmente podamos regresar, lo haremos como iglesia. Retomaremos muchas cosas como iglesia, pero la oración tiene que crecer en nuestra vida espiritual y en nuestra iglesia. A través de la oración, Jesús nos hace vencedores de obstáculos. A través de la oración, Jesús nos hace vencedores de obstáculos. Porque no dependes de tus fuerzas, no dependes de tu inteligencia, no dependes de tu dinero, no dependes de cosas externas, materiales, físicas que se ven. Tú dependes de Cristo a través del Espíritu Santo. Y Él te va a dar realmente la victoria, te va a dar el triunfo en Cristo Jesús.
tenemos que aprender de aquellos que realmente dan buen testimonio. Tenemos que aprender de aquellos que dan buen testimonio. Y a mí me sorprende que después de Cristo, para mí, Pablo fue un hombre ejemplar, un hombre muy usado por Dios. Y él mismo lo dice en su palabra, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, lo dice un poco más despacio, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. De verdad que eso me causa gozo de saber que tenemos realmente todo el poder de parte de Dios para que tengas paz en tu vida. Además, que estés pasando por cualquier situación económica, laboral, de salud, familiar, cualquier situación que estés pasando, dice que el Dios de paz estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, sí es digno hoy de imitar a aquellos que se esfuerzan en la fe, que se esfuerzan en el amor, que se esfuerzan hoy en la esperanza. Y quiero tomar por último lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Recordemos que Pablo tenía un llamado. Era apóstol. Y también era pastor. Por la manera en que se refería a la iglesia, siempre con amor. Seguramente Silvano y Timoteo también fueron pastores. Y aquí dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Mucho ojo. Considera el resultado de la conducta de tu pastor y deja que su vida del pastor lo respalde. No lo que él diga, sino lo que él hace o ha demostrado hacer en su familia, en su iglesia y fuera de ellos. Porque el testimonio solamente no son para los de adentro. Qué fácil es testificar para los de adentro. Lo importante es también testificar para los de afuera. Y eso se llama integridad de una sola pieza. Así como eres aquí en la iglesia, así como eres en tu casa, así como eres en tu trabajo, eres en todas partes. Eso se llama integridad. Y aquí dice entonces el autor de Hebreos, en el versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad. Repetir, replicar su fe. ¿En quién cree tu pastor? ¿En quién confía tu pastor? ¿Dónde está la vida del pastor? Y yo te puedo decir que mi vida está en Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es un pasaje que quiero tatuar completamente en mi corazón, pero llevarlo por obra en mi vida. Yo te invito a que realmente tú seas un testimonio, a que mucha gente te siga, a que sigan tus pasos en la fe, en el amor y la esperanza. Eso es lo que hoy es el mensaje de Dios, que significa que a lo mejor esta semana vamos a ser probados en fe, en amor y en esperanza. Conste que ya Dios lo dijo, no vayas a decir, es que yo no lo sabía. Ya Dios lo dijo. Y oro porque realmente Dios se manifieste con poder en tu vida, en tu familia y en todo aquello que Dios ya puso en tus manos como administrador de sus bienes. Vamos a orar, por favor. Cierra tus ojos. Deja que Dios hoy tome esta parte de tu corazón a través de esta oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y déjame orar por ti esta mañana. Padre, gracias te damos
por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Sé que estás obrando, Señor. Sé que has obrado y seguirás obrando en nosotros, como iglesia, como creyentes, como seguidores tuyos. Y quiero darte las gracias por tu provisión. Quiero darte las gracias, Señor, por tu sustento. Gracias, Señor, por elegirnos desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de tus ojos. Hoy oramos, Señor, para ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Anhelamos hacer tu voluntad, Padre mío, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de ti, nuestro amado Señor Jesucristo. Queremos agradarte en todo y llevando siempre ese fruto en toda buena obra. Bendice, Señor, este día. Bendice hoy nuestras vidas. Que se derrame tu poder, tu gracia, tu favor, tu misericordia en este día y en todos los días de nuestra vida. Amén. Amén, Señor.